Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén. Es el hermano Raúl Mendoza, el esposo de la pastora Luisa Mendoza, transmitiendo desde aquí, desde la iglesia de Effingham, Illinois, y también de parte de la congregación hispana en Eastside, Mattoon, Illinois. Somos ambas congregaciones en este estudio. Tenemos un estudio esta tarde. Yo seré el presentador humildemente. Si tienen alguna comentario o cosas que decirnos, escríbanos o háblennos y con gusto trataremos lo mejor de responder. Que Dios me los bendiga mucho. Bueno, daremos inicio, mis queridos hermanos, con una oración y nos vamos directamente a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Busquemos presencia de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por este estudio bíblico que tenemos este sábado, en vísperas de lo que se va a hacer mañana en las iglesias, Señor. Padre, tenemos este estudio del libro de Efesios, Señor. Padre, te pedimos que tú nos guíes y nos des exactamente lo que nosotros necesitamos obtener de esta lectura. Señor, te pedimos que tú te muevas en todo esto, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, que toque corazones, Señor, que levante al caído, que sane al enfermo y que rompas cadenas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, aleluya. Otra vez estamos aquí desde Effingham, Illinois, con la pastora Luisa, mi hija Mary, y vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Quiero que me acompañen todos ustedes en casita. Agarren sus Biblias, que es la espada, hermanos. Esta es la espada con la que peleamos esta lucha espiritual, ¿verdad? Amén. Entonces, quiero que agarren sus Biblias y vayamos a el libro de Efesios. El libro de Efesios yo lo tengo ya con una señalado aquí para que se me haga rápido. Efesios capítulo 4, versículo 25. Otra vez, Efesios capítulo 4, versículo 25. Y les daré un poquito de tiempo a que lleguen a su Biblia, a ese capítulo y a ese versículo. Vamos a leer una porción grande. Por favor, no se me aburran, no se me duerman mientras yo leo. Y vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 25. Es una porción grande de lectura, pero vamos a dar inicio. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice lo siguiente, escúchenme. Dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, escuchen bien, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Amén. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Amén. No agravien al Espíritu Santo de Dios. Escuchen eso, que pesado está. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Siguiendo, capítulo 5. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.
Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Amén. Siguiendo, capítulo 5, versículo 4. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Escuchen eso. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice la palabra. Continuando en el 6, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Versículo 8 del capítulo 5. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Escuchen eso. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Déjenme decirlo esto otra vez. Y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Porque los días son malos, dice la palabra. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, dice aquí, sean llenos del Espíritu de Dios. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este gran texto que hemos leído es bien rico en muchas, está lleno de riquezas espirituales, ¿sí? Voy a tomar un poquito de esto porque mi garganta se me ha secado. Pero bueno, esta epístola, esta carta del apóstol Pablo para la iglesia en Éfesos, hermanos, qué increíble todo lo que hemos escuchado. Miren, para empezar quisiera contarles una anécdota cortita de mi carrera militar. En los 20 y pico de años que yo hice en el ejército, y todos los que han servido me pueden testificar de ello. Hay una cosa que se llama counseling statement. Es una sesión de consejería. Sesión de consejería. Eso es cuando un subsargento o un oficial, se sienta y con una persona más, con menos tiempo en el ejército, y una persona que ya ha tenido mucho tiempo en el ejército, y esta persona transfiere conocimientos y consejos. Hay veces que son algunas regañadas, pero estas regañadas tienen su propósito. Es para corregirnos, o tal vez para decirnos
qué bien estamos haciendo las cosas. Pero así se llamaba sesión de consejería, counseling sessions. Y fíjense que lo que he leído me recuerda mucho a esas cosas que se llamaban las sesiones de consejería. Porque estos 2 capítulos que hemos leído son básicamente una sesión de consejería de parte de Dios para sus hijos. Amén. De parte de Dios, hermanos, para nosotros, para Raúl, para la pastora, para todo creyente. Él te está diciendo, siéntate, te voy a hablar. Eso es lo que nos está diciendo. Y me encanta porque eso yo lo conozco. Yo estuve en ambos lados de esa mesa, cuando me aconsejaban a mí y cuando yo tenía que dar consejo. Ahora el Señor, nuestro Padre Celestial, nos está sentando y diciendo, siéntate, te voy a hablar. Amén. Eso es lo primero que quería dejar impresionado en sus mentes. Segundo, el título de la linda lección de hoy se llama Haciendo buen uso del tiempo. ¿Cómo podríamos decirlo de otra manera? Pastora, dígame usted, ¿cómo podríamos decir nosotros haciendo buen uso del tiempo? ¿Cómo diríamos, Mary o la pastora? Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, dice la pastora Luisa. Miren, esto me acuerdo yo cuando mi papá me agarraba y me decía, vas a aprovechar el tiempo. Hasta un refrán había en mi país, en El Salvador, que decían, el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, decía. ¿Qué significará eso? Quiere decir que usted va a lamentarse si no ocupa su tiempo de una manera sabia. Y nosotros como cristianos, el Señor nos los está diciendo sin ambigüedad, sin ninguna duda. Está escrito, es más, y te lo dice, no desaproveches tu tiempo. Es más, aprovechando el tiempo al máximo. El tiempo que tenemos aquí en la tierra es limitado, mis hermanos. Y el Señor espera algo de nosotros los creyentes. Amén. 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 Hasta ahí estamos bien. Usando bien el tiempo. Número 3, quiero que me acompañen todos los que tienen Biblia. Y me imagino que todos son los que tienen Biblia. Vayamos a Romanos 1:16. O, mejor dicho, nada más apunten. Nada más apunten para todos aquellos que están tomando nota. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y se los voy a leer. En voz alta se los voy a leer. Miren lo que dice en Romanos 1:16. La palabra de Dios dice, a la verdad, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Poder. Esa es la palabra que quiero impresionar en sus mentes y en sus corazones. ¿Poder de quién? De Dios. Dios. Ahora, vamos a hablar del poder de Dios para que ustedes se enamoren de Dios. Eso es básicamente por qué les estoy tratando de hablar del espectacular amor de Dios. Amén. Perdón, poder de Dios. Miren, no hay nadie en el mundo que nos pueda salvar más que Dios. Pablo nos los acaba de decir. ¿En qué cita? Poder Romanos? es Romanos 1, versículo 16. Gracias. Romanos 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Salvación. Para salvación. Aleluya. Hay poder en Dios, hay poder en Cristo. No nos equivoquemos, no hay otro poder como eso. No existe ningún army, ningún ejército, ninguna nación. No hay poder como el de Dios. Amén. Siguiendo, quiero darles estas palabras para ver qué es lo que nace en sus corazones cuando yo las diga. La palabra transformación, la palabra renovación, la palabra restauración. ¿Quién creen ustedes que puede hacer eso? Solo
Dios, solo el poder de Dios puede transformar a un ser humano, puede renovar a un ser humano, puede restaurar a un ser humano. Aleluya. ¿Están conmigo? Aleluya. Amén. Solo Él puede transformar, solo Él puede renovar, solo Él puede restaurar. Ese es el poder que del que estamos hablando y del que tiene que estar en acción en nosotros. El que actúa en nosotros. Así que nosotros no vamos a hacer algo de una manera individual, separados de Dios. La palabra dice, alejados de mí, dice Jesucristo, no podéis hacer nada. Es el poder de Dios que te ayuda a hacer todas estas cosas. Imagínense ustedes la bolsita de un gusanito. Primero es un gusanito, aquí le dicen un caterpillar, un gusanito. Y la metamorfosis que tiene que ocurrir desde la bolsita, el gusanito, después se convierte en una linda mariposa. De la misma manera actúa el poder de Dios, transformando a un ser humano que era oscuridad. Yo se lo voy a poner de mí. Raúl era oscuridad y ahora Raúl, el Señor, por su gracia, me ha traído a la luz. Aleluya. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Yo no hice nada más que permití a Dios que hiciera esa transformación. Estamos con esto. Él es el que hace, Él es en su poder. Él es el que hace esta transformación, esta restauración, esta renovación. Amén. ¿Por qué creen ustedes que el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo, le insistió a este maestro de la ley, le insistió y le dijo, tienes que nacer de nuevo? Lo que es viejo, pasó. Las cosas viejas tienen que pasar. He aquí yo las hago todas nuevas. Tienes que nacer de nuevo en el Espíritu. Amén. Amén. Aleluya, solo Él puede hacer eso. Y estamos hablando de poder. El poder que tiene Dios para hacer estas cosas. Amén. Amén. Miren, si ustedes no lo sabían, se los voy a dejar saber hoy. Y díganselo a todo el mundo. Dios está en una misión. Lo voy a decir otra vez. Dios está en una misión. ¿Pero cuál misión, hermano Raúl? Dios está en una misión de rescate. Gloria Rescate. ¿Y a quién quiere rescatar, hermano Raúl? A la raza humana. Dios está en una misión de rescate, de rescatar a la raza humana a través de el trabajo que ya terminó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A través del trabajo que nuestro Señor Jesús ya hizo más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. ¿Sí o no? Sí. Amén. ¿Qué privilegio sienten ustedes y yo de ser partícipes, de ser cooperadores en esta misión? Esta misión de rescate de almas. Esa es la misión. Tenemos que ser partícipes, cooperadores en esta misión de rescate de Dios. Amén. Amén. Hasta ahí estamos bien. Ujú. Seguimos. Ok, bueno, vamos a ver. Ok, entonces, quiero hablarles un poco de lo que hemos leído, ¿verdad? Quiero hablarles un poco de lo que hemos leído. Hemos leído la carta a los Efesios, carta, epístola, escrita por nuestro apóstol de Cristo Jesús, Pablo, a la iglesia en Éfesos. Y como empezamos desde el principio, esta es como una consejería de parte de Dios, de parte de lo alto, de parte de lo divino hacia nosotros. Amén. Nuestro trabajo es de escuchar atentamente. Y como dijo la pastora Luisita y también el pastor Cameron allá en Eastside, Mattoon, no solo es escuchar, pero también hacer. No solo oidores, pero hacedores de la palabra. Gloria al Señor. Amén.
Amén. Bueno, empecemos. Es impactante para mí cuando ustedes visitan capítulo 4, empezando desde el 25. 25, 26, 27 y 28. Rápidamente se los voy a leer y miren qué impactante lo que dice. Dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con ¿qué? Con la verdad. Quiere decir que el que mentía no mienta más. Aleluya, amén. Porque todos somos ¿qué? Miembros de un solo cuerpo. O sea que si yo hiero, si yo agredo a mi hermano, me estoy agrediendo a mí mismo. Ujú. Amén. Somos miembros de un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Si se enojan, no pequen, dice. Amén. ¿Qué más dice? El que robaba, escuchen esto, hermano. El que robaba, dice, no robe más. Y esto aplica para todo pecado que hacíamos antes y nos valía. El que no roba, que no robe más. Y esto usted lo puede aplicar con todos esos pecados que hacíamos antes nosotros. Y mire lo que dice. Sino que trabaje, ¿qué? Honradamente. ¿Trabaje qué? Honradamente. ¿Con qué? Con sus manos. ¿Para qué? Para tener algo que compartir con los necesitados. Aleluya. O sea que usted y yo, como salvos en Cristo, no solo es de echarnos atrás y ya estamos, pues ya. Ahora, tranquilo, solo esperando el cohete que nos lleve. No, hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Aquí nos lo está diciendo con nuestras manos incluso. Así es. Amén. El que robaba antes, ahora que use sus manos para el bien. El que se maquina cosas para el mal, ahora que ya no haga eso, sino que sea inteligente para el bien. Eso es lo que te está diciendo esto. Amén. Amén. Gloria Siguiendo. al Señor. Yo quisiera, o yo sé que han visto algunas de las ruinas griegas o romanas, con unas columnas bien fuertes que las hacían los griegos y los romanos. Unas columnas, unos pilares. Imagínense ustedes un techo. Este techo te va a cubrir de la intemperie, te va a cubrir de la lluvia, del sol, de lo que sea, pero te va a cubrir, te va a proteger. Pero para ello, para que el techo esté ahí arriba y esté fuerte y fijo, necesitamos ¿qué? Pilares, columnas. Yo les traigo esta tarde, humildemente, les traigo 4 pilares que están extraídos de lo que hemos leído. 4 pilares. Estos pilares o columnas son los consejos de Dios. ¿Consejos de quién? No de la pastora, no míos. De Dios para ti y para mí, para la iglesia de hoy. Amén. Amén. Empecemos con el número 1. Dice: no agraviéis al Espíritu Santo de Dios. Pastora, ¿lo dije bien o no lo dije bien? Hay veces que no. No, ¿qué dice? No agravien o no agraviéis al Espíritu Santo de Dios. Amados, hay veces agraviamos al Espíritu Santo de Dios con nuestra conducta, con nuestra actitud. Sí, pastora. Si es más fácil entenderlo, se puede decir: no entristezcan al Espíritu No Santo. entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y miren, no es que, ay, pobrecito, Dios se va todo entristecido. Mire, lo peor que puede suceder cuando ocurre esto es que nosotros nos ponemos así las orejeras o nos ponemos de desobedientes dándole la espalda. Lo peor que puede suceder es que usted ya no escuche la voz de Dios. Tu alma, tu conciencia se ponen cayudas, se ponen con callos, se ponen duras. El endurecimiento del corazón humano es algo que es verdad, se endurece el corazón humano. Y que Dios nos ayude a ablandarlo. ¿Cómo dice la palabra? Que Dios nos quite este corazón de piedra y que nos dé un corazón de carne, dice la palabra. O sea, que sea sensible a la voz de Dios. Amén. 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 Esa es la primera columna que les traía, ¿verdad? Y para ello quiero que también visiten, apunten en sus casitas, Juan 16, versículo 13, empezando desde el 13. Yo se los voy a leer
pero quiero que también lo apunten en sus cuadernos. Otra vez, Juan 16, empezando desde el versículo 13. ¿Qué nos dice? Miren, se los voy a leer. Miren qué interesante. Este es Jesucristo hablando del Espíritu Santo. Él está aclarando conceptos. Aclarando conceptos está nuestro Señor Jesús. No para solo para los que lo escucharon, sino que para nosotros. Dice Jesús, empezando desde el 12 para leerlo en contexto. Mire, dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, dice Jesús. O le estaba diciendo a sus discípulos, pero ahora nos lo dice a nosotros. Que por ahora no podrán soportar. Hay cosas que hay veces no podemos soportar a ese mismo momento. Necesitamos más madurez espiritual para soportarlo, amén. Pero aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo de Dios, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, y los guiará a toda verdad. Aleluya. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Escuche eso, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Y después sigue, dice, Él me glorificará, dice nuestro Señor Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer, ¿a quién? A ustedes, a nosotros, a los creyentes. Amén. Amén. Todo cuanto tiene mi Padre es mío, dice el Señor Jesús. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Miren, amados hermanos, quiero que acabamos de leer ese extracto tan rico y tan lindo de la palabra de Dios. Quiero que vean la unidad que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ellos no andan haciendo cosas por donde sea. Hay unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Ahí dice que Jesucristo está diciendo, todo lo que es del Padre ha sido dado a mí, dice Jesús. Miren la sincronía, miren la unidad. ¿Qué más dice? Que el Espíritu Santo no va a hablar por sí mismo, sino que lo que oiga, lo que yo le aclare, lo que yo le diga, dice nuestro Señor Jesús, para que se lo revele ¿a quién? A nosotros. Estamos entendiendo esa unidad que existe entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Hasta ahí estamos bien? Así es. Amén. Segunda columna de este techo que vamos a poner. Estamos poniendo un techo. Primera columna ya cayó. Vamos a ponerle una a este lado. ¿Ok? Dice en el 5 de todo lo que hemos leído, Efesios 5, versículos 1 y 2. Mire lo que dice. Por tanto, imiten ¿a quién? A Dios. Por tanto, imiten ¿a quién? A Dios. Como hijos muy amados. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un trabajo que hacer de imitar a nuestro Santo Padre. Amén. Tenemos Amén. un trabajo. Y 2 dice, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Qué me da a conocer lo que acabamos de leer de Jesucristo? Que Jesucristo fue obediente. La obediencia de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, dice, ustedes me pueden decir a mí, hermano Raúl, es difícil seguir el ejemplo de Dios porque nadie ha visto a Dios. Ok, se lo voy a poner de esta manera. Tenemos este santo libro, las Santas Escrituras. Sabemos cómo se condujo, cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo mientras estaba aquí con nosotros. Sabemos qué es lo que Él hizo. Este es el ejemplo que tenemos que seguir. Bueno, me van a decir, es muy difícil hacer o seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy alto el estándar.
Se los voy a poner de esta manera. El apóstol Pablo les decía a otra iglesia: sigan el ejemplo mío, porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Sigan, o sea, quieren imitarme, imítenme a mí, como yo imito a Cristo Jesús. ¿Ven? Hay una manera de imitar lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que hagamos. El patrón a seguir se puede, hermanos. Amén, así ¿Okay? es. No es excusa tras excusa tras excusa. Y otra cosita que quería aclarar aclarando conceptos aquí. Yo puedo tener mi estándar. Raúl Mendoza puede tener su estándar, pero ese estándar está errado porque es un estándar humano. El único estándar que existe, el que vale, es el estándar de Dios. Es Cristo mismo, es Dios mismo el estándar. Amén. Amén. Y no crea que usted va a llegar hasta ahí, a hacer todo eso en su poder. Hablamos al principio del poder. Es en el poder de Él que usted va a poder hacer eso. Es en el poder que el Espíritu Santo le va a ayudar a usted llegar a esa santidad. Gloria al Señor. Amén. Aleluya, amén. No vale el mío. El mío, yo puedo decir 1000 cosas, pero eso está errado, es humano. El único estándar es el de Dios. Amén. Siguiendo, ya casi terminamos, no se me aburra. Vamos a ver. Columna 3. Sean llenos del Espíritu Santo. Esto no me lo inventé yo, está aquí está. Oh, no me creen, vamos a ver. Aquí dice, vayan conmigo al 17, 18, al 17 y 18, capítulo 5, 17 y 18 de todo lo que leímos. Capítulo 5, Efesios, versículos 17 y 18. Yo se los voy a leer, pero escuchen bien. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Amados, si usted quiere saber cuál es la voluntad del Señor, lea este santo libro. Aquí está contenida la voluntad de Dios. Amén. Amén. Siguiendo, dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Y esto puede ser de muchas otras cosas. No solo estamos hablando de borrachera, estamos hablando de cuánta cosa nos lleva a un desenfreno. Amén. Al contrario, dice la palabra de Dios, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Te lo está diciendo sin ambigüedad, sin ninguna titubeo. Te lo está diciendo directamente el Señor, que busquemos ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Yo he escuchado muchas prédicas de mi esposa, la pastora Luisa, que ella habla de la llenura del Espíritu Santo. Esto es esencial en un cristiano, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder llegar a ese tal estándar, al estándar de Dios, al único que cuenta. Amén. Amén. Y lo último. Y este es difícil, ya le pusimos 2. ¿Cuántas columnas 3. le hemos puesto? 3. Vamos a ponerle las 4 para que quede bien el techito. Amén. Columna número 4. Pilar número 4. Principio número 4. Dad gracias a Dios en todo. Bueno, voy a tomar agüita porque esta está difícil. Usted me va a decir a mí, hermano Raúl, sí, usted está hablando bonito porque no le está pasando nada. Hermano, entiendo. Pero la palabra de Dios es clara. Tanto cuando hay bendición, como en el dolor, como en la amargura, como en la tragedia, como en el examen, en la prueba. Tanto en esto como en esto, en todo, dad gracias al Señor. Dice la palabra. Amados, hemos hablado de toda esa consejería que ha tenido nuestro Señor con nosotros esta tarde. Hagamos caso, pongamos atención, pongamos un corazón con una actitud humilde. Para mí ha sido muy enriquecedor escuchar esto de parte de Dios, porque veo cuánto bastante me falta a mí para llegar a ese estándar. Pero ¿saben qué?
hay un mapa, hay un consejo, hay una avenida, hay un camino a tomar. Hay una manera de hacer esto. Y la única manera en lo que hemos leído, primero que nada, aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, pero también estamos viendo la importancia de ser llenos, ¿cómo es, pastora? Llenos del Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo, para poder hacer todas estas columnas, estos principios que Dios nos pide. Amén. Bueno, ha sido un placer haberme dirigido a todos ustedes, y también quería aclararles, for all my English speaking friends out there, I do have this class in English. We will try and send the link or post or repost this video, the same class that in Ephesians 4, starting from verse 25 all the way to chapter 5, verse 20. We had this whole complete class already in English, and it's been a pleasure talking to both English and Spanish speakers. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga mucho. Adiós. Será hasta la próxima.